Y nosotros lo seguimos acompañando, como siempre en vivo, a través de los micrófonos de Mega Bragado 98.3 y de la pantalla de Bragado TV. Y en este caso vamos a volver a hablar respecto a lo que ha sido la rendición de cuentas 2024, en este debate extenso que se ha dado en la sesión especial la semana pasada en el Consejo Deliberante. Y en este sentido, bueno, le hemos convocado justamente a Verónica Tucci, que es concejal de Unidos por Bragado, que ha hecho muchas observaciones y también su trayectoria la avala en lo que respecta al tema educación, Fondo Educativo Municipal. Y ha hecho varias observaciones y ha planteado algunas cuestiones al respecto. Verónica, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Nicolás, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, contanos algunos puntos fundamentales, claves que vos consideres son para destacar, digamos, en lo que ha sido la rendición de cuentas, porque, entre otras cuestiones, vos mencionás que hubo una especie de subejecución de los fondos, ¿no?, del dinero. Sí, así es. Bueno, para que la gente pueda entender de qué hablamos cuando hablamos de subejecución, es lo siguiente, y es que al municipio ingresaron, según esta rendición de cuentas, 815 millones de pesos en este concepto de lo que es el fondo educativo, que sabemos que es un recurso importantísimo para el distrito, para poder fortalecer, poder acompañar la educación formal y no formal de Bragado. Ingresaron 815 millones de pesos, como te decía, y cuando vemos la rendición de cuentas, al 31 de diciembre, vemos que se ejecutó un 56% del mismo, que son alrededor de 460 millones de pesos. Eso es subejecución, o sea, ejecutar menos o gastar menos de la disponibilidad de dinero que tenemos para hacerlo. Con respecto a este tema, donde puntualicé principalmente, y teniendo la experiencia de estar en el Consejo Escolar 6 años, puntualicé en el tema de las obras de infraestructura. Sabemos que de este recurso, el 40%, que en este caso serían alrededor de 326 millones de pesos, se deben invertir en obras de infraestructura. Y ahí es donde realmente nos llama poderosamente la atención que teniendo muchas necesidades las escuelas en cuanto a obras menores de infraestructura, que sabemos que eso ocurre constantemente porque el paso de la cantidad de alumnos en algunas escuelas y docentes y demás hace que las cosas se vayan deteriorando, como así también la antigüedad del edificio, ¿no? Ahí vemos que, por ejemplo, en septiembre habían ingresado algo de 570 millones de pesos y en obras se habían invertido solamente 48 millones de pesos. Por lo tanto, vemos que hubo realmente una dilatación de la ejecución de las obras, de poner los proyectos a trabajar, proyectos que sabemos que fueron presentados por el expresidente del Consejo Escolar, Nicolás Almirón, allá por el mes de junio, julio, agosto, proyectos de obras que eran necesarias, como por ejemplo la culminación del Salón de Usos Múltiples y de la dirección del Jardín 911, que en ese momento el presupuesto oficial era de 44 millones de pesos y si hoy lo tenemos es de 96. Bueno, o sea, en ese momento no se hizo. ¿Sí? Es una obra que se podría haber hecho 2 veces. Sí, 2 veces, o se podría haber utilizado ese dinero que hoy es el doble en otras obras, en otras escuelas. Bueno, ese proyecto ingresó al municipio, no se llevó a cabo. En la cocina de la escuela 501 había una remodelación de algo de 4 millones de pesos, no se llevó a cabo. Refacciones en la escuela secundaria 1, otro proyecto, no se llevó a cabo, algo de 8 millones de pesos. Me han escuchado hablar del Jardín 904, el Jardín Fátima, con una obra inconclusa que está desde el año 2023, diciembre o noviembre del 2023. Sí hubo una situación de un proveedor que renunció y demás, pero una obra de 8 millones de pesos que al Consejo Escolar le decían que no estaba el dinero. Y la verdad que no era que no estaba el dinero. O sea, con la rendición de cuentas vimos que el dinero está. El 31 de diciembre había un fondo de inversión de 290 millones de pesos en cuentas municipales. Mientras tanto, todas estas obras que había comunicado y que había informado el Consejo Escolar no se hicieron, estuvieron detenidas. Hubo muchos alumnos, además, que tuvieron
serios problemas con el tema del transporte escolar, muchos alumnos del terciario que recordemos que tuvieron que dejar sus estudios porque no tenían acceso a una beca o a una ayuda económica. Mientras tanto, en el municipio, para estos gastos corrientes que son los transportes o las becas, al 31 de diciembre tenían en una cuenta 150 millones de pesos. Y hubo alumnos que tuvieron que abandonar su formación. Hay alumnos de las escuelas primarias de Bragado, que como sabemos cada vez hay menos oferentes que puedan tomar estos recorridos del consejo escolar, de las localidades rurales, y hay muchos alumnos que el año pasado no tuvieron transporte, prácticamente no fueron a la escuela, y este año, según datos que me han pasado en esta semana, de 13 recorridos, solo hay 4 cubiertos, o sea que hay un montón de alumnos que están a la espera si pueden tener acceso a la educación porque no tienen el transporte. Y ahí es donde yo hago hincapié que se tiene que utilizar el recurso del fondo educativo para acompañar estas trayectorias. Verónica, en el inicio de tu planteo justamente mencionabas que se ha ejecutado de lo que ha sido el dinero que ha ingresado, digamos, en el año 2024, un 56-57%. Te consulto, ¿qué sucede con el dinero restante, el que aparentemente no se ha ejecutado? ¿Esto han tenido la posibilidad de plantearlo al Ejecutivo, digo, como para saber más o menos si hay alguna especie de planificación? Y otra cuestión, te consulto de forma paralela, ¿no? ¿Crees que la salida de Nicolás Almirón han tenido alguna especie de injerencia en esto de que no se hayan ejecutado obras o de que algunos proyectos se hayan dejado de lado con el transcurso de los meses? Sí, a ver, en la rendición de cuentas consta efectivamente que hay 326 millones de pesos que se deben utilizar en obras y de los cuales hay una cláusula que dice que es el compromiso, o sea, de las obras proyectadas son 226 millones de pesos. Lo que no se gastó el año pasado se va a continuar gastando este año, ¿sí? O sea, no es que no se puede gastar, se tiene que gastar. El tema es los tiempos, porque ahora ya empieza a ingresar el fondo educativo de este año, que según el presupuesto dicen que van a ser 1.600 millones de pesos. Pero si nosotros tenemos esta lentitud para ejecutar y para proyectar y para hacer, nos va a pasar lo mismo este año. Va a quedar dinero en las cuentas municipales sin poder gastar, porque una obra no se hace de un día para el otro, lleva su tiempo, los tiempos de licitación y demás. Y la verdad que, bueno, eso evidentemente deja a la luz de que creo, y ahí uniéndome a la respuesta a tu última pregunta, creo que hay una falta de comunicación, hubo una falta de comunicación notable el año pasado, y creo que en un momento yo hasta lo manifesté, que tal vez la decisión de Nicolás Almirón de renunciar tuvo que ver con eso, de salir a golpear puertas, o de golpear la puerta del intendente y tal vez no ser escuchado y no ser recibido y no poder tener ese recurso a disposición como lo tuvimos nosotros, y sí lo puedo decir, como lo tuve yo como presidente del Consejo Escolar, cada vez que yo necesitaba dinero para ejecutar una obra necesaria para una institución educativa, y el intendente en ese momento, Vicente Gatica, me lo avalaba y lo ponía a disposición de las necesidades que ocurrieran. Creo que esto no pasó el año pasado y creo que sigue sin suceder, que la comunicación prácticamente es nula y que creo que el intendente hoy no está escuchando ni a los consejeros escolares de su propio color político. Y ahí empezamos con los problemas. Me parece que a partir de ahí empiezan los problemas. El intendente tiene que saber las necesidades que tiene las escuelas de Bragado en cuanto a infraestructura y el dinero no guardarlo, el dinero utilizarlo, porque para eso lo tenemos. Creo que las respuestas siempre han sido no hay dinero, o el famoso no hay plata, y sin embargo el dinero estaba en las cuentas del municipio. ¿Has o han tenido información acerca de alguna obra que sea emergente, digamos, que sea vital para el correcto funcionamiento de algún establecimiento, de que se ejecute, que no se ha hecho por esto que estás mencionando, por esta justificación, digamos? Sí, bueno, en realidad que corran riesgos de que las clases se tengan que interrumpir, no hay ninguna, ¿no? Por suerte.
de esa extrema gravedad, pero sí hay un montón de obras que necesitan las escuelas para generar una mejor calidad educativa. Estas que te mencioné, que fueron presentadas el año pasado, que aún no se hicieron, más otra cantidad de obras que tienen que ver con filtraciones de techo. Entiendo que se comenzó con una obra en la escuela industrial, también de filtraciones de techos importante, pero bueno, hay muchas escuelas que necesitan hoy de ese recurso puesto allí, en el lugar donde se tiene que poner, que es en la educación. Teniendo en cuenta además que, por ejemplo, hablando de las obras, el año pasado desde la provincia, ustedes saben que hay un fondo que se deriva también a los consejos escolares por estas famosas obras PIT, que se le llama, que son obras con dinero de la provincia. El año pasado, Bragado recibió obras por 70 millones de pesos, que no es un gran número, ¿sí? Pero bueno, además, la complejidad de que esos 70 millones de pesos, la provincia no los envía tal vez en tiempo y forma, entonces también debemos sacar del fondo educativo para pagar ese dinero y después la provincia lo reincorpora. Claro. Hoy, por ejemplo, todavía del año pasado la provincia debe 20 millones de pesos que se sacaron del fondo educativo. Entonces son un montón de cosas que se van sumando y que la verdad que seguimos sosteniendo lo mismo. El fondo educativo no es para invertir en fondos comunes de inversión, como lo vimos al 31 de diciembre del 2024. El fondo educativo es para utilizarlo en las escuelas y sobre todo en estas obras que están necesitando imperiosamente para continuar y mejorar la calidad. Y no podemos negar también el trabajo incansable que hacen las cooperadoras, ¿no? Porque también lo hemos visto. Muchas cuestiones que abordan de la infraestructura escolar, que las abordan desde las asociaciones cooperadoras. Y recuerdo en la escuela, creo que la escuela 10, donde trabajó incansablemente para comprar una media sombra para el patio, porque los días de calor eran intensísimos y bueno, y necesitaban sombra, y trabajaron incansablemente haciendo rifas y demás, y en ese momento estaba el dinero. Entonces, estamos pidiendo eso. Eso es lo que nos llamó poderosamente la atención, que bueno, que entendemos que el intendente siempre habló de la importancia de la educación, pues también necesitamos verlo eso, y que el intendente pueda disponer ese dinero al consejo escolar y juntos poder planificar y trazar las obras presentes y las futuras que se tienen que desarrollar en los establecimientos educativos. Bueno, Verónica, está hecho el planteo. Ojalá que este año se pueda aprovechar la totalidad del dinero, obviamente pensando en fortalecer, ¿no?, los establecimientos educativos, no solo en materia de infraestructura, sino también en materia de transporte, como recién nos estabas planteando, entre otras cuestiones, ¿no?, y no dejarlo para que luego, bueno, tal vez uno tenga que estar allí pensando en si va a recibir ese aporte de provincia o no, si es que se va a poder recuperar lo que se toma del fondo educativo o no. Así que queda hecha el planteo, por supuesto, y ojalá tener una respuesta favorable que mejore la comunicación en ese sentido entre el Consejo Escolar y el Ejecutivo Municipal. Muchas gracias, Verónica. No, gracias a ustedes por el espacio. Así dialogamos junto con Verónica Tucci en la mañana de Mega Bragado 98.3. El programa en el que tu voz tiene otro volumen. El megáfono. El megáfono.